¿Qué tal amigos de TV Vial? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Juntos por tu Salud. Este programa producido por la Gerencia en Transportes del Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. Y bien, este domingo 11 se celebra el Día del Sistema de Recursos Humanos, ¿no? Parte importante en toda organización, ¿no? Y precisamente hoy estamos en la cabina con el licenciado Walter Góngora. Él es coordinador regional de estrategia de salud mental de la Dirección Callao, y asimismo la licenciada Rocío Sosa. Ella es también coordinadora de salud mental de Ventanilla, ¿no? De la red Ventanilla. Hoy vamos a conversar un poquito y depende de unas pautas, algunas recomendaciones acerca de la salud mental en el trabajo, ¿no? De repente muchas veces, las primeras veces cuando hemos sido más jóvenes, cuando nos presentamos a un trabajo, de repente algo tímidos, nuestra primera experiencia, o de repente también ya con la experiencia que tenemos ahorita, de repente, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollarnos mejor, ¿no? En nuestro trabajo, darnos al 100%. De repente esto tiene que ver mucho también nuestra salud mental, ¿no? ¿Qué cosa debemos hacer nosotros? ¿Cómo está, licenciado Walter? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En esta ocasión agradezco a TV Vial y al programa Juntos por tu Salud. ¿No? Primeramente, reciban mi el cordial saludo del doctor Aldo Lama Morales, quien es nuestro director de la Dirección Regional de Salud Callao. Igualmente, dentro de lo que es nuestro gobernador, el doctor Félix Moreno, quien se preocupa bastante por la parte de lo que es la salud en nuestro Callao, ¿no? Si bien es cierto, se vienen implementando con recursos humanos, infraestructura dentro de lo que son los establecimientos de salud en el primer nivel de atención. En ese sentido, la estrategia de salud mental viene trabajando la parte tanto extramural como intramural. En el caso del intramural, efectivamente, estamos trabajando la parte de lo que es el equilibrio emocional, en este caso de recursos humanos. Para que nos entienda un poquito, ¿qué cosa es intramural, por ejemplo, para nuestros oyentes? ¿Qué significa? Intramural, que quiere decir de que estamos trabajando a nivel del centro de salud, ¿no? Con los trabajadores, ¿no? Trabajando lo que es el síndrome de agotamiento, dentro de lo que efectivamente la llamamos como el síndrome de Burnout, ¿no? En el cual hay un gran, diríamos así, un gran estrés, un agotamiento del trabajador. Entonces la estrategia de salud mental viene trabajando mediante talleres en lo que es esto del recurso humano, que es importantísimo dentro del desarrollo de los establecimientos de salud. Para ello, brindar una calidad de servicio a nuestros usuarios. Esto es, por ejemplo, esos casos cuando ya nos sentimos muy cansados, no nos queremos dar al 100% de repente. ¿Es esta la situación que usted menciona? Así es. Como dice usted, en el sentido de que efectivamente hay un agotamiento, un estrés cargado, ¿no? Entonces hay dificultades dentro de lo que efectivamente, dentro de la parte del desenvolvimiento, ¿no? O sea, hacer de que efectivamente hay un cansancio, ¿no? ¿No? Y esa parte estamos trabajando. ¿Y qué cosa yo debería hacer, por ejemplo, trabajador, ¿no? ¿Qué debería hacer de repente para dar ese 100% en mi trabajo? Perfecto. Mire, la parte de lo que es la parte emocional es tan fundamental en el ser humano, de que tenemos que aprender a, saliendo del trabajo, dejar la parte laboral en el lugar del trabajo. No mezclar tanto la parte familiar del entorno social, o sea, nuestra parte familiar, con la parte del trabajo. Y eso es de lo que efectivamente sucede en muchos de los casos, de que confundimos, o sea, llevamos toda la parte laboral, llevamos al trabajo, o a la casa, ¿no? Entonces, o viceversa. Entonces, eso hace de que el estrés esté más latente en este caso en el profesional, ¿no? Y si bien es cierto, a nosotros en el campo de lo que es la salud, pues estamos en constante ayuda al usuario, entonces hay mayor desgaste. ¿No? Inclusive he escuchado o veo algunas situaciones de algunos conocidos de que actividad o una reunión o cualquier actividad que se realice fuera del trabajo están comentando el trabajo. Así es. ¿No? Así es. Y eso se ve bastante, ¿no? Inclusive cuando uno va a festejar, ya sea por ejemplo, ya el día 11 se nos viene lo que es el día del recurso humano, y uno saliendo
a compartir un momento, estamos hablando del trabajo. Entonces eso hace de que efectivamente llevemos el estrés hasta en ese punto. Entonces no hay un punto de relajación, ¿no? Entonces, ¿y esto podría afectar de alguna manera nuestro entorno familiar? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ese espacio en el cual podamos dedicarnos de lo que es efectivamente nuestro hogar y nuestro trabajo. ¿Y qué hacer entonces? ¿No? ¿Qué hacer? Buscar mecanismos en el sentido de liberar el estrés. Hacer las cosas, lo que más me encanta, lo que más me gusta, hacerlas. Parece mentira, por esta situación de la coyuntura en la cual vivimos, no nos damos ese tiempo para nosotros mismos en el trabajo de relajación. O sea, trabajamos y no nos damos tiempo para un relajamiento. Entonces, a eso yo les pediría que efectivamente es importante lo que es el desestresarse. Hacer lo que más me encanta. Por ejemplo, si yo quiero reírme bien, ¿no? De repente una diversión, hacerla adecuadamente, ¿no? Entonces, eso va a hacer de que cada vez baje esa situación de lo que es el agotamiento. Eso es muy importante en lo que son nosotros los trabajadores. ¿Y esta actividad se habla en el trabajo? Así es. La podemos hacer porque muchas personas, por ejemplo, gozan al momento de conversar en este caso, con un paciente, ¿no? Pero hay otros también que hay una gran carga emocional dentro de lo que es una entrevista, ¿no? En el tema específico, como usted lo mencionó hace un ratito, ¿no? Los trabajadores del sector de salud, por ejemplo, están en trato constante con la comunidad. Uh-huh. Y yo supongo que el día a día no es un paciente, y los pacientes son cantidad de pacientes, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera esta persona o este trabajador puede eliminar ese estrés, por ejemplo, ¿no? Que me imagino, por si todo el día con el paciente, el trato directo, las personas, diversos caracteres y diversas formas de pensar, entonces yo me imagino que hay un momento que eso también te estresa, carga, ¿no? ¿De qué forma este trabajador podría liberarse, podría sentirse mucho mejor? Mire, siempre darnos el tiempo en el sentido de, por ejemplo, un fin de semana, ¿no? Salir a correr, a trotar, que es muy saludable. El otro, la parte de lo que es el hacer actividades recreativas, que eso va a ayudar a que haya un desestrés en cuanto a lo que es el profesional, ¿no? Buscar siempre los mecanismos en el cual yo me sienta conforme, me sienta conmigo mismo, tranquilo, o sea, con lo que más me guste, lo haga con mucha satisfacción. Entonces eso baja los niveles de estrés, que eso es muy importante, ¿no? Porque como le digo, ¿qué pasa si por decir no hay esos niveles de bajo, llegamos a lo que es el síndrome del burnout? Al burnout. Así es, del burnout. ¿No? Licenciada, ¿y qué sucede de repente dentro de mi entorno no me siento bien? ¿No? De repente por el mismo estrés podría ser, ¿no? ¿Qué debería ser? Ya estoy hablando del entorno propio, de mi entorno de trabajo, ¿no? ¿Qué acciones yo podría tomar también, ¿no? Para poder mejorar mi centro de labores? Claro. Bueno, toda persona, en lo que hablamos a salud mental, necesitamos de que tenga un equilibrio, pero como mencionaba el licenciado, en el ámbito de todas sus actividades, ¿no? Hay actividades recreativas, hay actividades deportivas. ¿Cómo está su actividad de pareja? ¿Cómo está su actividad, si es persona adulta, hasta de tipo sexual? ¿Cómo están, digamos, su visión, ¿no? Como persona, en todo, ¿no? En general. En cuanto al respecto, pues, del trabajo, esta persona tendría que liberarse, ¿no? Liberarse emocionalmente, porque esta tensión del estrés abruma a una persona, porque mucho se dedica a la actividad mental, ¿no? O de pensar, ¿no? Es bueno el compañerismo, es bueno la actividad realizando, digamos, lo que es con los demás trabajadores, pues sus actividades de conversar, de hablar, de dialogar, pero tienen que ser relaciones donde desarrolle buenas conexiones. ¿A qué nos referimos con buenas conexiones? Que tiene que partir todo de una actitud mental que sea positiva, partiendo de la persona. O sea, ¿cómo está su actitud hacia la vida, ¿no? El autoexaminarse diariamente es bueno. ¿El reflexionar? El reflexionar, ¿no? Acerca de las cosas que le han pasado sin autorreprocharse, por ejemplo, ¿no? Porque hay personas que si no me salió bien,
porque hay un pensamiento te detrás. inculpan, ¿no? Sí, un sentimiento. Hay pensamientos que generan, por ejemplo, sentimientos. Siempre antes de un sentimiento hay un pensamiento que ha pasado por la persona, ¿no? Y a veces estos pensamientos son muy caóticos. Puede decir que es un pensamiento autoderrotista, que yo no puedo, no sirvo, ¿no? Ese tipo de pensamientos tenemos que desechar y manejar lo que es el pensamiento positivo, ¿no? O sea, decir, bueno, no lo pude lograr, lo voy a poder hacer de todas maneras, ¿no? Y reflexiones en las que uno pueda autoincentivarse, automotivarse. Lo importante es que no debe bajar el nivel de la autoestima. O sea, no debemos dejar de que el tema del trabajo nos disminuya, ¿no? O sea, uno nunca tiene por qué perder su propia autovaloración, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Y como hemos visto, pues la actividad rutinaria, como dice el burnout, hace de que las personas pues se desconecten, ¿no? Se desconecte de realmente el sentido de las cosas que buscaba. Es importante que la persona nuevamente se conecte con su sentido, nuevamente haga sus motivaciones, nuevamente, o sea, busque el equilibrio en su vida, el sentido de vivir, ¿no? ¿Y qué pasa con el clima laboral, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasa con el entorno laboral donde yo estoy? De repente no me siento bien. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué consecuencias puede traerme a mí como trabajador? Si es con motivo de mucha presión, a veces sucede eso también. Es una situación en que es bueno que agote el recurso de la buena conversación, ¿no? Con los jefes, con los encargados, de decirles realmente lo que le está pasando, porque en un momento también pueden escucharla, ¿no? Porque es bueno un detente frente a una circunstancia donde la persona se siente abrumada. Entonces tiene que buscar un para, ¿no? Tengo que buscar reflexionar cómo es, como renovarse nuevamente, cómo voy a realizar mis trabajos, cómo voy digamos, dónde están las fallas en este momento estoy pasando, conversarla esa con los jefes encargados, ¿no? Y buscando una solución, pero entre ambos, ¿no? Porque recordemos de que en una organización es fundamental el trabajo en equipo. Y es importante escucharse unos a otros. Eso es algo que no se tiene por qué perder, ¿no? Por ambas partes, por jefes o por trabajadores también, ¿no? ¿Y cómo debería ser un adecuado o un correcto clima organizacional, por ejemplo? Donde todos puedan fluir a qué nos referimos, en su interactuar diario, que no se vea sesgado, ¿no? O sea, cuando una persona X entre los trabajadores pone, como quien dice, un no hablar, por ejemplo, no querer hablar, no ayuda esa actitud, pues es negativa para el trabajo. Realmente tengo que tener una actitud positiva hacia mí mismo y hacia lo que es mi trabajo, porque en una organización es importante la comunicación. Si no me comunico adecuadamente, no voy a poder lograr objetivos, ¿no? Que es de organización, no solamente dependen de mí mismo, ¿no? Si cada uno está poniendo, como que dice, un grano de arena para que vaya adelante la organización, el hecho de que no podamos fluir entre todos con una adecuada conversación, con adecuadas conexiones, ¿no? Con adecuadas relaciones, va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, hay determinados tipos de líderes, hay determinados tipos de personas, o sea, en su comportamiento, y tenemos que buscar el equilibrio, nuevamente hablamos, pero buscando siempre salidas que solucionen los problemas o los conflictos. No podemos estar nosotros creando los conflictos. Si ya no fluimos, estamos hablando de que está ocurriendo un conflicto ahí, ¿no? No, pero siempre el diálogo. El diálogo. Agotar el recurso de la conversación, no todo se basa en reclamos. Se basa en, nosotros los psicólogos trabajamos mucho con la comunicación asertiva, ¿no? Que son habilidades comunicacionales para decir lo que uno siente. Y saber escuchar. Ajá, y hay que saber escuchar, hay que utilizar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué tan importante es esto, no? Saber escuchar, empatía y ponerse en un lugar del otro. Claro, más, y el saber escuchar le decimos escucha activa, ¿no? O sea, escuchar más que hablar. A veces cuando hablamos no comunicamos nada, ¿no? Hablamos mucho, pero al final no hemos dicho nada. Y cada uno centrarse realmente en lo que quieres decir. A veces hemos encontrado personas o pacientes que están hablando de una cosa, se pasan a otra y de esta a otra y al final no han dicho nada. Entonces, si quieren ser productivos,
Yo les recomiendo anoten en un papel lo que quieren decir y enfóquense en eso, porque el desenfocarse tampoco ayuda, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas, por ejemplo, de que le estás hablando y están con el teléfono o están haciendo sus cosas, ¿no? No le terminas de darle la conversación y te meten en otro tema, ¿no? Ese es un problema actual, el tema del teléfono. Le llaman nomofobia, cuando uno está excesivamente con el teléfono y no lo puede soltar. Entonces, nosotros recomendamos a los padres de familia, en general a jóvenes, ¿no?, que no duerman con el teléfono, no duerman con cosas en los oídos, escuchando música, auricular. Eso a la larga genera un daño, ¿no?, un daño de tipo cerebral. El sueño lo tenemos que respetar, ¿no?, dormir nuestras horas, nutrirnos adecuadamente, ¿no? O sea, bloquear la mente cuando se refiere a cosas negativas, saber enfocarme, porque está ocasionando un grave problema a muchos niños. Y he visto que las mamás se entregan a los niños pequeñitos para que se entretengan, ¿no? No es bueno, por más que digan. Maltrata mucho el tema de la mente, no hace que la gente desarrolle creatividades, ¿no? Yo prefiero decirle a los padres de familia que a los hijos los pongan a correr, a hacer deporte, ¿no? Si son pequeños, armar bloques, en vez de estar usando mucho el teléfono, ¿no? No ayuda a desarrollar mucho las creatividades. Pueden aprender a manejarlo chiquitos, pero eso no significa que les va a ayudar. Genera mucho cuadro de ansiedad, ¿no? Mucho estrés. Es uno de los principales que genera el estrés. No, la tecnología, ¿no? La tecnología. En parte ayuda, pero también, ¿no? Y a la hora del almuerzo, todos también sugerimos, guárdame los teléfonos. Prohibido teléfonos. Tenemos que poner normas de convivencia también en el hogar, ¿no? Porque todo el mundo, ahora la gente se comunica en una mesa, no están hablando entre ellos, sino a través del uso del aparato. Y ya que estamos hablando de los centros laborales, ¿y qué pasa si lo necesito en mi trabajo? Claro, o sea, en los centros laborales ahí tenemos que usarlo, pero hay momentos en que, por ejemplo, no vamos a poder usarlo, tenemos que darnos unos espacios para nosotros respirar. Si quiero mejorar el clima laboral, ¿qué debería hacer, por ejemplo, con la tecnología que la tengo en la mano? Saber usarla, ponernos orden también nosotros mismos. Yo prefiero a veces no usar mucho, cuando me está ocasionando un estrés, yo lo alejo el aparato o lo apago un momento, ¿no? Para poder yo tener mi tiempo de respirar, ¿no? Y no doy mucho el teléfono tampoco a todo el mundo, ¿no? A veces los pacientes quieren, o sea, tenemos que ponernos nosotros mismos nuestras propias autonormas, ¿no?, con respecto al uso de estos aparatos. No es bueno. Interesante, ¿no? Y ya que estamos hablando también un poco de los jóvenes licenciados, al principio le hacía el comentario, ¿no? Cuando éramos realmente más jóvenes, cuando nos presentábamos recién a un trabajo, ¿no? Mi primera chamba, como decíamos, ¿no? Íbamos con esos nervios, ¿no? ¿Cómo me presento? ¿Qué me hablaban del test psicológico? ¿Cómo va a ser mi trabajo? ¿Cómo será? ¿Cómo voy a desempeñar bien? ¿Cuánto va a durar? ¿No? ¿Cómo combatir eso? O combatir, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría a ustedes, por ejemplo? Bueno, dentro de las recomendaciones es estrictamente la parte de lo que es el equilibrio emocional, ¿no? Es importante que el participante a lo que es un centro de trabajo que tenga un equilibrio emocional. 1. 2. El autoestima, ¿no? O sea, que haya esa seguridad, porque se ve bastante de que hay mucho lo que es la ansiedad, ¿no? Estamos con toda la ansiedad ahí y eso hace de que efectivamente no nos vaya dentro de una entrevista, no nos vaya bien, ¿no?, dentro de una entrevista. Entonces, eso es muy importante, la autorrealización, la autoconfianza, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a situaciones frustrantes cuando se venga más adelante, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio emocional. ¿No? Y los test psicológicos, por ejemplo, que se toman en algunos centros laborales. Así es, dentro de los test psicológicos es parte de lo que efectivamente nos da un 50%, 60% dentro de lo que esperamos nosotros conseguir dentro de lo que es una entrevista personal, ¿no? Pero mucho hace la entrevista que efectivamente vamos a detectar dentro de lo que efectivamente deseamos para que este recurso humano sea muy, muy valioso. ¿Y cómo debería presentarme mañana en mi trabajo? Mañana en mi primera chamba, ¿cómo me presento? Con un equilibrio emocional, seguridad, ¿no? Que es muy importantísimo dentro de este desarrollo. ¿No? Qué interesante, ¿no? Y en los centros de salud, ya que estamos hablando, ¿qué acciones tomamos, por ejemplo, con los jóvenes en cuanto a su salud mental?
Bueno, dentro de las acciones se está tomando los talleres de habilidades sociales. En el tema de lo que es niños y adolescentes estamos trabajando las habilidades sociales, ¿no? Mediante los talleres, ¿no? Son temas que venimos trabajando con esta etapa que es muy importante, ¿no? Entonces, igualmente con los padres de familia, como pautas de crianza, en los niños, proyecto de vida, que es importante porque con esto de la tecnología que acabamos de hablar, hace de que ni siquiera tengan un proyecto de vida los muchachos, ¿no? Entonces, en ese sentido se está fortaleciendo en los establecimientos. ¿Desde qué edad empiezan con esos talleres? Estamos empezando desde las etapas de 7 a 12 años, de 12 a 18 años, ¿no? ¿En cualquier establecimiento? En cualquier establecimiento. Dicho sea de paso, son 46 establecimientos de salud, un centro regional de apoyo emocional, de los cuales tenemos 43 psicólogos que venimos trabajando la parte de lo que es la salud mental en etapas de vida, ¿no? Porque la salud mental es pues transversal, ¿no? Está en todas las etapas de vida, entonces venimos trabajando de esa manera. Por ejemplo, yo como papá quiero llevar a mi hijo, ¿a dónde tendría que llevarlo? ¿A un centro de salud, al hospital? ¿A cuál usted ve? No, a un centro de salud donde usted vive, porque donde vive, ahí tenemos un centro de salud, ¿no? Que tenga seguro o no tenga seguro, que vengan a los establecimientos de salud, ¿no? Y que se dirijan a los servicios de psicología, ¿no? Y de esa manera, porque parece mentiras, todavía aún estamos con el estigma, ¿no? De la salud mental, entonces estamos haciendo de promocionar, ¿no? Dicho sea de paso, en este mes, a partir del 12, ya empezamos en la Villa Deportiva, una atención integral de salud. Ahí va a estar psicología, enfermería, obstetricia, medicina, entonces para trabajar con los chicos que van a ir a la Villa Deportiva. ¿Y qué tipo de atención recibirían ahí en la Villa? Van a hacer en lo que es salud mental, los tamizajes, claro, los tamizajes de salud mental, violencia, trastorno depresivo. ¿A qué le llaman alcohol? Tamizajes? Tamizajes son unos formatos que son cuestionarios, ¿no? Una serie de preguntas como unos test, ¿no? En el cual nos va a contestar en este caso el usuario dentro de lo que efectivamente venimos evaluando, ¿no? Entonces, eso es mediante los tamizajes. El otro, en cuanto al cuestionario de habilidades sociales, ¿no? Esos dos temas se va a trabajar en lo que es la Villa Deportiva, ¿no? Y dígame, y por ejemplo, en el tema de las gestantes, ¿qué atenciones les brindan en los centros? En el tema de gestantes sí estamos articulando estrechamente con el servicio de obstetricia, en el cual llega la paciente y es automáticamente derivado a los servicios de psicología. ¿Qué estamos trabajando con ellos? La parte de lo que es, 1, la orientación, 2, la estimulación temprana en estas mamás. ¿Qué hacer con este niño que está allá adentro? ¿Qué hacer la mamá para que de esa forma le dé un bienestar emocional, en este caso al feto? ¿No? De esa manera estamos trabajando. También talleres, ¿no? Que se viene realizando en los establecimientos. Y el Centro Regional de Salud Mental, ¿no? ¿Qué función cumple específicamente? Básicamente tenemos psicólogos, ¿no? Psicólogos que trabajan por etapas de vida. Tenemos un psiquiatra, ¿no? Por eso es la diferencia de lo que efectivamente es un centro de rehabilitación, ¿no? Comunitario, que efectivamente se caracteriza por lo que tiene un psiquiatra. Y todos son especialistas en lo que son etapas de vida para los talleres en las diferentes edades. ¿Qué diferencia, por ejemplo, la atención que brindan ahí con la de un centro en cuanto a psicología, ¿no? Perfecto. La diferencia es de que tenemos un médico psiquiatra, mientras en un establecimiento de salud no tenemos un médico general, ¿no? Esa es la diferencia básicamente. Y que sus profesionales son especialistas en las diferentes etapas de vida. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, del psicólogo y el psiquiatra? Por ejemplo, un paciente que recién va, ¿no? Escucha el psiquiatra, el psicólogo, ¿y cuál es esa diferencia para yo poder ir a un centro, por ejemplo, ¿no? Entre el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Yo desconozco cuál es esa diferencia, quisiera que nos explique un poquito, ¿no? Lo que es el psiquiatra es un médico, ¿no? Que se ha especializado también en salud mental. En cambio, un psicólogo es netamente lo que es salud mental, y su preparación es mucho más amplia, en el sentido de que nos preparamos 6 años para poder trabajar
con las diferentes etapas de vida en lo que es la salud mental, ¿no? Trabajamos integralmente con el médico psiquiatra porque derivamos los casos cuando ya son más extremos, cuando ya vemos una depresión que ya deja de ser depresión simple, es por ejemplo, una depresión psicótica, o otro tipo de enfermedades como la ansiedad también. Hay una ansiedad que también es extrema, también nos enviamos allá. Generalmente hay pacientes que no pueden dormir, que tienen dificultades, no duermen, y nosotros para poder tratar con ese paciente tiene que dormir y tenemos que ayudarnos con el médico psiquiatra. Trabajamos de la mano, ¿no? En ese sentido. Y nosotros no podemos prescribir pues medicamentos, pero los psiquiatras sí pueden. Entonces esa era la diferencia, ¿no? Sí. Siempre es bueno saberlo, ¿no? Ajá. Pero los dos somos salud mental. Claro, claro. Ya que habló la depresión y empezamos con el tema de trabajo, ¿qué tanto te influye la depresión en tu trabajo? La depresión, que es una baja del estado de ánimo, no va a permitir que hagas tu trabajo al 100% como lo hacías si no estabas deprimido. Pero a raíz de que se genera la depresión, pueden ser situaciones las que una persona esté pasando: fallecimiento de un padre de familia, fallecimiento de un familiar, término de pareja, ¿no? O salida de algún trabajo, X motivo. La situación es que genera estos pensamientos y la persona comienza a acumular, ¿no? La depresión son pensamientos. Generalmente se deja llevar por pensamientos, en este caso pensamientos negativos, ¿no? Y estos generan emociones, en este caso emociones de la tristeza, cólera o culpa, ¿no? Se genera cuando también la persona no puede manejar ese contexto emocional. Por eso hablamos de control de las emociones. O sea, y eso está dando un descontrol de las emociones. Entonces la persona empieza a bajarle el ánimo, no puede dormir, tiene, digamos, arranques de ira, de rabia, está alterada. Entonces, toda esta situación durante el trabajo, que es un buen atenuante el trabajo, porque es como una terapia, ¿no? Entonces la persona está ocupada, pero resulta que si se siente si se siente muy abordada por las problemáticas, entonces resulta pues de que no va a poder rendir bien el trabajo a causa de la depresión, que también le va a ocasionar otros males como la baja de las defensas también, o sea, se va a enfermar también de otras cosas. Licenciada, cuéntenos un poquito también algo acerca del liderazgo, ¿no? También se ven en los centros laborales. Explícanos un poquito para nuestros televidentes qué cosa es el liderazgo, cómo se da, ¿no? De repente algún perfil, algo. Claro. El liderazgo es una habilidad de las personas que tienen para influir sobre otras, ¿no? Para esto es una persona la persona líder que tiene un poder, que tiene una autoridad también, ¿no? Para poder ejercer esto. Pero cuando hablamos de un buen liderazgo o liderazgo positivo, es cuando la persona influencia a mejoras a otras personas. O sea, no solamente busca el bienestar propio, sino también en grupo, ¿no? De todas las personas a las cuales está liderando. Y la persona líder también busca que las otras personas también lideren. O sea, de alguna forma busca facilitar, ¿no? Busca facilitar. Entonces, si vemos más al inicio, ¿no?, de las diapositivas, ¿no? Ahí vamos a ver un poquito lo que es el tema de lo que es el liderazgo, ¿no? Entonces, la autoridad que estábamos refiriéndonos, esta no se compra, no se alquila, no se consigue con sobornos en lo que es la autoridad. Se gana esta autoridad a través de acciones que hacen que las demás personas te respeten, ¿no? Respeten ese líder. La persona que está viendo a su líder siente beneplácito porque se está siendo ayudada también por este líder, ¿no? ¿Se puede sentir identificado también con el líder? Claro. Generalmente se habla de que el líder no tiene subalternos, sino que está al servicio, ¿no?, de sus colaboradores. O sea, las personas que trabajan junto con un líder, la visión que tiene estas personas es de colaborador, no de que tú me trabajas, me cumples en esto, sino todos somos colaboradores, ¿no?, de una gestión, ¿no? Y bueno, más que nada, las personas que están siendo lideradas sí lo llegan a ver como un jefe, pero
más que un jefe, como un orientador, como una persona que les está dando un acompañamiento y está buscando llegar a un buen objetivo juntos, ¿no? Con todos los trabajadores. Entonces, hace que las personas se sientan comprometidas. El líder es una persona comprometida y también las personas a las que está liderando. ¿Y cuáles son los tipos de liderazgo, lo más comunes? Bueno, hablamos de un líder carismático, o sea, es una persona que necesita saber sonreír, ¿no? Y que, bueno, se le atribuyen condiciones y poderes que es superior a otro, ¿no? Tenemos el líder tradicional, que es el que hereda el poder, ¿no? Ese es un tipo de líder que le han destacado, pues, un cargo, ¿no? Y el líder legal asciende por poder, por los métodos oficiales, ¿no? O elecciones, por ejemplo, ¿no? Que demuestren una calidad de experto, de ser experto sobre los demás. Ese es el líder legal. Tener una cierta experiencia. Una cierta experiencia. Hay otros tipos de liderazgo, de repente, quizá para conocerlos más, le llaman líder abeja al líder que es democrático, ¿no? Que es una persona que sabe escuchar a todos, coordina con las organizaciones, autoridades, toma en cuenta a la comunidad para solucionar problemas, ¿no? Y responde a las creencias, costumbres de las personas, es respetuoso, ¿no? Respetuoso de las costumbres también, y es el líder ideal. El líder pulpo le llaman autoritario, es aquella persona que no descansa porque quiere hacerlo todo, ¿no? Considera a los demás, sí, considera a los demás por debajo de él como ignorantes y que él sabe todo, ¿no? Entonces, al final esta persona se va a enfermar porque el estar haciendo todo a cualquiera lo va a agotar. El otro es el líder araña, que es un líder paternalista, ¿no? Que es una persona que lo soluciona todo, muy buena persona para los demás, todos opinan muy bien de él, pero cuando él no está, todo el trabajo se paraliza porque él es el único. No se mueve nada sin él. Claro, entonces él no ha sabido enseñar, pues a... O sea, ese es el líder, se puede decir, que no delega funciones. Que no delega funciones o lo hace muy poco, él hace casi prácticamente... o sea, hace que es como decir el Salvador, ¿no? Tiene una actitud, como dice, del Salvador, ¿no? Es una actitud que es negativa. Nosotros no somos salvadores de nadie. O sea, eso es lo que, eso es digamos que nosotros borramos del chip de las personas, ¿no? Cuando vienen hacia nosotros los pacientes, ¿no? Tú no eres salvador de nadie. O sea, tenemos también lo que es el líder muerto. Es el ausente, ¿no? Una persona apática, negativista, conformista, no convoca a nadie y nunca informa de sus actividades y no hace nada por un establecimiento donde él labora, ¿no? El líder tortuga, tenemos al líder que es pasivo y no tiene iniciativa propia, ¿no? Trabaja siempre y cuando los demás le exigen o lo cuestionan, ¿no? Muy lento el líder tortuga. El líder zorro, que es un oportunista, ¿no? Es aquella persona que utiliza a los demás, ¿no? Para sus fines personales, económicos o políticos, ¿no? Es aprovechador y trabaja pues solo para figurar, ¿no? O sea, hace que los demás trabajen y la finalidad es que con esto él se favorece, ¿no? Ante otras personas, ¿no? Y bueno, entre los, en general podremos decir de liderazgo, ¿no? Cuáles sus características, sus atribuciones, ¿no? Es una persona que tiene que ser íntegra, motivadora, ¿no? Creativa, original, auténtica, que inspire confianza, que busque el bien común en los demás, es decir, que trabaje en equipo, comprometido, que es responsable, ejemplar, visionario, es decir, tiene, digamos, trabajos a largo plazo, objetivos a largo plazo. Es una persona que no solamente trabaja para el momento. Hay personas que dicen que el día a día, pero toda persona necesitamos ser visionaria. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Proyectarnos, ¿no? Proyectarnos, ajá. Ser un agente de cambio, no un agente que siga las mismas cosas, la misma rutina. O sea, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos sentirnos mejor trabajando, ¿no? Algunos, digamos, dicen, bueno, busquemos un día recreacional para todos los trabajadores, ¿no?
Esa es la persona que es agente de cambio, que busca la mejora continua. Y necesita una alta vocación de servicio, porque el líder no es tanto un jefe, más que un jefe, es una persona que se tiene que sentir que es servidora, está al servicio de los demás, no por encima de nadie, ¿no? Es una persona que respeta las diferencias, explica mucho. Si sanciona, por ejemplo, a alguien, le explica por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y esto no es para que se sienta mal, es para mejorar. Yo le recomiendo tales y tales cosas. Y saber ser comunicativo, ¿no? Principalmente. Principalmente, ajá. ¿No? Interesante. Bueno, licenciada, el tiempo ya se nos ha acabado, licenciado también. Muchas gracias por su visita el día de hoy, ¿no? Esperamos que pronto volvamos a tenernos, de repente poder conversar algo sobre lo que es la comunicación en familia, ¿no? Es un tema también, ya que se nos vienen las vacaciones, los chicos en casa, de repente también estamos con la mamá, ¿no? Entonces sería bueno de repente unas pautas, recomendaciones para llevarnos bien nuestra familia justo en esta época de verano. O sea, Claro, ¿algún sí. comentario final de repente que quisieran darnos? Bueno, a todo esto, como dices, se va a dar mediante este medio, se va a hablar sobre comunicación en familia, para que de esa forma también conozcan y darles un tips, en este caso a la familia, ¿no? Agradezco bastante por la invitación. Hasta una próxima oportunidad y mil gracias. Gracias, muy amable. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias y muy buenas tardes.